Un preservativo roto reveló que yo era la amiga. Todo empezó de una forma bastante simple, como empiezan muchas historias hoy en día. Por Instagram. Era una chica que conocía de vista desde la época del instituto. No éramos amigos cercanos, ni mucho menos, pero sí de esas personas que ves por los pasillos durante años, que sabes quiénes son, pero nunca llegas a cruzar más de 2 palabras. Pasó el tiempo, cada uno siguió con su vida, y un día, sin más, nos encontramos en Instagram. Primero fue lo típico. Un me gusta en una foto. Luego otro. Alguna reacción a una historia. Un fueguito por aquí, una respuesta ingeniosa por allá. Y poco a poco empezó esa conversación ligera que, sin darte cuenta, se va alargando más de lo que pensabas. Al principio eran mensajes sueltos, cosas sin importancia, pero había algo curioso. La conversación fluía. No había silencios incómodos, no había que pensar demasiado qué decir. Simplemente hablábamos. De música, de series, de recuerdos del instituto, de profesores que ambos recordábamos, de tonterías del día a día. Y sin saber muy bien cómo, empezamos a hablar casi todos los días. No era algo planeado. Simplemente ocurría. Había noches en las que me daba cuenta de que llevábamos una hora hablando por mensajes y pensaba, curioso, nunca llegamos a hablar así cuando coincidíamos en persona. Hasta que llegó su cumpleaños. Aquella tarde subió varias historias celebrándolo con amigas, música, luces, el típico ambiente de discoteca. Yo reaccioné a una de las historias, sin más intención que felicitarla. Y entonces me respondió. Estoy celebrándolo en una discoteca, si te apetece, pásate. Recuerdo perfectamente el momento en que leí ese mensaje. Porque de repente la situación dejó de ser virtual. Pasaba a ser real. Pensé unos segundos, y le respondí que sí. El problema, es que cometí el error clásico. Ese momento en el que te dices a ti mismo, bueno, salgo en un rato. Ese rato se convirtió en media hora. Luego en otra media. Luego en, bueno, demasiado tiempo. Cuando por fin salí de casa ya era bastante tarde. Y mientras caminaba hacia la discoteca iba pensando en lo curioso que era todo. Después de tantos mensajes, después de tantas conversaciones, por fin íbamos a vernos cara a cara. El famoso debut. Esa mezcla de curiosidad, nervios y expectativa. Pero cuando llegué a la puerta del local, todo se torció. El portero ni siquiera me dejó terminar la frase. No puedes pasar. Así, directo. Intenté explicarle que estaba esperando a alguien dentro, que había quedado con una chica, pero la decisión ya estaba tomada. La discoteca estaba llena. Y yo, fuera. Durante unos segundos me quedé ahí, mirando la puerta cerrada, escuchando la música desde fuera, pensando que la noche se había terminado antes siquiera de empezar. Así que saqué el móvil y le escribí. No me han dejado entrar, me vuelvo a casa. Mientras caminaba de vuelta pensaba que seguramente aquello quedaría en una simple anécdota. Pero entonces llegó su respuesta. Tranquilo, me quedo un rato más y luego me paso por tu casa. Me quedé parado en mitad de la calle leyendo el mensaje. No me lo esperaba. Y de repente, los nervios aparecieron. Porque ahora sí. Ahora la situación era completamente real. El camino de vuelta a casa se me hizo bastante corto. Pero la espera, no. Miraba el móvil cada pocos minutos. Pensaba cómo sería el momento en que apareciera. Si habría esa misma química que teníamos por mensajes. Si la conversación fluiría igual. O si, por el contrario, nos quedaríamos los dos sin saber qué decir. Porque las redes sociales tienen algo curioso. Ahí todo es fácil. Pero cara a cara, es otra historia. Hasta que finalmente sonó el timbre. Y en ese momento pensé. Bueno, ahora empieza la parte interesante. Abrí la puerta, y ahí estaba. La primera impresión fue curiosa, porque al verla en persona me di cuenta de algo que pasa muchas veces. En las fotos alguien puede parecer de una manera, pero en directo transmite algo completamente distinto. Sonreía. Y parecía tan natural que todos los nervios que tenía antes desaparecieron bastante rápido. Nos saludamos, primero con esa pequeña timidez que aparece cuando dos personas se ven por primera vez después de hablar mucho tiempo.
Pero en cuestión de minutos todo empezó a fluir. Pasamos al salón y nos sentamos a hablar. Primero sobre la fiesta, sobre su cumpleaños, sobre la música de la discoteca, sobre lo lleno que estaba el sitio. Luego empezaron a salir temas más aleatorios. Historias del instituto. Recuerdos de profesores. Anécdotas absurdas de aquella época. Y poco a poco la conversación empezó a parecerse exactamente a las que teníamos por Instagram. Natural. Divertida. Sin silencios incómodos. Había algo en el ambiente que hacía que todo fuera fácil. Las risas salían solas. Los minutos pasaban rápido. Y en un momento dado, sin que ninguno de los dos lo dijera explícitamente, la distancia entre nosotros empezó a acortarse. Es de esas situaciones que no necesitan explicación. Simplemente ocurre. Una mirada. Una sonrisa. Un momento de silencio. Y ya sabes lo que va a pasar. Lo que tenía que pasar, pasó. Y durante un rato todo fue exactamente como esperas que sea una noche así. Tranquilidad. Complicidad. La sensación de que todo ha salido mejor de lo que imaginabas. Hasta que, en medio de ese momento de calma, ocurrió algo completamente inesperado. Su móvil empezó a sonar. El sonido del teléfono rompió el silencio de la habitación de una forma bastante abrupta. Ella miró la pantalla. Y su expresión cambió ligeramente. No de forma dramática, pero lo suficiente como para que yo me diera cuenta de que algo pasaba. Suspiró. Y me dijo algo que cambió el ambiente de golpe. Es mi ex. Esas dos palabras tienen un efecto muy particular en cualquier conversación. Porque inmediatamente aparece una pequeña tensión en el aire. Contestó la llamada. Yo no escuchaba lo que decía la otra persona, pero sí podía oír su voz. ¿Dónde estás? Ella respondió con bastante naturalidad. Estoy con una amiga, charlando un rato. Hubo unos segundos de silencio. Entonces llegó la siguiente frase. Pásame la ubicación. Paso a recogerte. En ese momento nos miramos. Y los dos entendimos la situación. Entonces decidimos revisar algo que, en teoría, debía estar perfectamente bien. El preservativo. Y ahí fue cuando descubrimos el pequeño detalle que ninguno esperaba. No estaba entero. Tenía una pequeña rotura en un lateral. Un trozo de látex, que simplemente no estaba. Nos quedamos mirando aquello durante unos segundos. Intentando entender cuándo había pasado. Cómo había pasado. Y sobre todo, dónde había ido a parar ese trocito. Pero en ese momento no había tiempo para grandes investigaciones. Ella tenía que irse. Se arregló un poco antes de salir. Se miró en el espejo. Respiró hondo. Y antes de marcharse me dijo algo que todavía recuerdo. Bueno, luego te cuento. Yo asentí. Cerré la puerta. Y me quedé en casa pensando que aquella noche ya había tenido suficientes giros inesperados. Pero lo mejor, todavía estaba por llegar. Pasó aproximadamente una hora. Yo seguía en casa, todavía repasando mentalmente todo lo que había pasado aquella noche. Porque si lo piensas, había sido bastante peculiar. Una invitación improvisada. Una discoteca que no me deja entrar. Una visita inesperada. Y una despedida repentina. Estaba en el sofá mirando el móvil cuando finalmente llegó un mensaje suyo. Lo abrí. Y lo primero que leí fue: se ha acabado todo, me ha dejado. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Sin entender muy bien qué había pasado en esa hora. Así que le respondí. ¿Qué ha pasado? Tardó un par de minutos en contestar. Esos minutos se me hicieron bastante largos. Y entonces llegó su explicación. Según me contó, cuando su ex llegó a recogerla estaba especialmente amable. Demasiado amable. Al parecer, su plan era intentar recuperar la relación. Volver a empezar. Hacer borrón y cuenta nueva. Y como parte de ese intento romántico, decidió tener un gesto bastante cercano. Digamos, que quiso demostrar su cariño de una forma muy directa.
Pero en medio de ese momento tan emocional, apareció algo que no esperaba encontrar. Un pequeño fragmento de látex. Exactamente el trocito que había desaparecido antes. Y en ese momento, todo encajó. El silencio que debió producirse ahí, debió ser espectacular. Porque no hacía falta ninguna explicación adicional. La evidencia era bastante clara. La supuesta amiga con la que había estado, evidentemente no era una amiga. Y el resultado fue inmediato. La conversación terminó. La relación también. Cuando terminé de leer el mensaje me quedé sentado en el sofá, mirando el móvil, intentando procesar toda la historia. Era una de esas situaciones tan absurdas que cuesta creer que hayan pasado realmente. Finalmente le respondí algo breve, intentando animarla un poco. Pero cuando dejé el móvil sobre la mesa, no pude evitar pensar en lo extraña que puede ser la vida a veces. Porque todo había empezado con un simple me gusta en Instagram. Y había terminado con una de las anécdotas más surrealistas que había vivido jamás. A día de hoy, cada vez que recuerdo aquella noche, no puedo evitar reírme. Porque hay historias que parecen inventadas. Pero no. Simplemente, pasan. Y cuando pasan, te das cuenta de que la realidad, a veces, tiene un sentido del humor bastante peculiar.